Saludos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, donde seguimos ofreciéndoles conversaciones en las que les mostramos las diferentes visiones sobre la actualidad regional. Hoy conversamos vía telefónica con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, a quien de antemano, como siempre, damos las gracias por concedernos estos minutos. Señor Esteban, buen día, ¿cómo está? Buenos días, de nada. Siempre es un placer hablar con vosotros. Después de lo que ha acontecido en estas últimas semanas, sobre todo con ese rechazo al proyecto de ley de presupuestos para 2017 en la región, que ha estado en el eje de muchísimas conversaciones, ¿hasta qué punto resulta fácil retomar la actividad parlamentaria habitual, entre comillas, en las Cortes regionales desde aquel 7 de abril? Pues hombre, la actividad parlamentaria es aquello que nutre a nuestra comunidad autónoma de la iniciativa política y de todas aquellas cuestiones que son relevantes. No podemos obviar que desde luego en el Parlamento autonómico es ese motor en el cual podemos ir fundamentando el desgaste que sufrió durante tantos años de gobierno del Partido Popular, los últimos 4 años que gobernó el Partido Popular, y ahora pues intentar revertirlo a través de todo lo que se va sacando en el propio Parlamento, ¿no? No podemos cerrar los ojos a una evidencia. La evidencia es que los presupuestos para este año 2017 pues fueron tumbados por Podemos y por el Partido Popular. Significaba seguir avanzando en políticas sociales, en políticas educativas, en resolver esos problemas que tiene la gente ahí fuera. Y desde luego, bueno, pues no podemos tampoco quedarnos sentados, ¿no? Y cerrar los ojos. Hay que seguir avanzando. El gobierno tiene que seguir instrumentando esas políticas y nosotros en el Parlamento, pues trabajar para que, a pesar de las circunstancias malas, tremendas que han propiciado la no aprobación de los presupuestos, pues seguir aportando para que esta comunidad autónoma siga creciendo. Conversando ayer sobre todo esto con el secretario general de Podemos, José García Molina, nos decía que es el partido del gobierno quien tiene que dar el paso de retomar las negociaciones y no el que está en la oposición, y que desde aquel pasado 7 de abril asegura que nadie del gobierno se ha dirigido a él para ningún tipo de negociación. ¿Se va a dar algún paso en este sentido próximamente? Pues mire, el señor García Molina debería también de intentar asumir esa responsabilidad de manera más directa. Él fue el que propició que los presupuestos no se aprobaran. Él fue, además, porque así lo dijo también su compañero de bancada, David Llorente, el que ideó que a escasa una hora de la votación pues no se votaran los presupuestos que habían estado negociados, que se habían acordado con esa ley de garantías o con ese proyecto que venía a demostrar que se asumían en los presupuestos esas garantías para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que tanto había demandado Podemos, o todas las medidas que contemplaban. Ellos fueron los responsables. Ellos fueron los que dijeron que no se aprobaban unos presupuestos porque no sabemos de qué explicación les pueden dar a los ciudadanos. Yo creo que todavía ninguna explicación del porqué. Y ahora es el señor Molina el que le reclama al gobierno que se den los pasos. No se preocupe el señor Molina, que tenemos un concepto democrático que supera con creces el que ellos venían o por lo menos intentando hacer ver a la sociedad. Ese concepto democrático en el cual este gobierno, el que representa a Emiliano García Paje, va a seguir trabajando y luchando. Pero es verdad, si ahora se da un paso, nos podemos fiar de Podemos. ¿Podemos decir que Podemos es de fiar? Yo creo que no. Podemos es que no es de fiar. Podemos es que lo ha demostrado. Es que ha acordado, ha dicho que sí, ha estado en unas comisiones aprobando la base de los presupuestos. Es que teníamos todas las enmiendas negociadas, habladas, pactadas. Se ha hablado con ellos, se ha intentado hasta el último momento. Yo personalmente con el señor García Molina en el transcurso de esos plenos hemos estado intentando negociar enmiendas transaccionales para evitar la catástrofe, por ejemplo, de la Fundación Impulsa, y no quiso hablar, y no quiso negociar, y ahora le deja la pelota en el tejado del gobierno. Sí, que no se preocupe, que el gobierno va a trabajar, pero va a trabajar para intentar minimizar los verdaderos hachazos que se dejan al final clavados en todo el panorama social de nuestra comunidad autónoma por no haber aprobado esos presupuestos, pero no nos fiamos. Yo no me fío de Podemos. Yo creo que la sociedad ya no se fía de Podemos. Aún así, nuestra intención es que en el trabajo del día a día
podamos encontrar un encuentro y que no se preocupe el señor García Molina, que desde luego en esta democracia que tenemos, con la que tenemos que cruzarnos en esta legislatura, donde no tenemos mayoría, el Partido Socialista, evidentemente tendremos que hablar con todas las fuerzas y también con Podemos. Pase lo que pase, y una vez concluida esta ronda de contactos que abrió el Gobierno regional para explicar precisamente lo que había ocurrido a diferentes colectivos y ciudadanos, ¿cuál sería el siguiente paso que se querría dar desde el Gobierno? ¿Sería posible reactivar esas conversaciones de negociación, habida cuenta de que tanto usted me acaba de confirmar como muchas veces hemos escuchado estos días a otros dirigentes socialistas asegurar que no se fían de Podemos? ¿Cuál sería la otra posibilidad o el escenario que habría que sondear? Pues mire, hay que terminar todas las rondas de contacto con la sociedad, con los colectivos, con todas aquellas personas que directamente se ven más perjudicadas por la no aprobación de los presupuestos por parte de Podemos. En esas conclusiones es en las que se está basando el Gobierno. Todavía se están elaborando las principales motores de desarrollo de trabajo después de todas las conversaciones mantenidas. El Gobierno creo que tiene intención de seguir apostando por tener unos presupuestos para este año 2017, pero es verdad que si esos presupuestos no cuentan con garantías para poder salir adelante, el desgaste al que sometemos a nuestra comunidad autónoma y a nuestra sociedad es tremendo, porque al final hay una serie de expectativas fundamentadas en numerosos colectivos. Le hablo de los funcionarios en la reversión de ese 3% que les quitó Cospedal, le hablo de las garantías sociales, de las garantías de la dependencia, de las garantías sanitarias, de las garantías educativas, de las garantías habitacionales, que tanto defiende Podemos y que ellos mismos se lo cargaron. Pero, insisto, creo que después de estos contactos, el paso a dar lo tiene que valorar el Gobierno una vez escuchados a los colectivos. Y no lo dude usted, que la voluntad es seguir teniendo unos presupuestos, pero evidentemente contar con la garantía para que salgan adelante. ¿Hasta qué punto cree usted que el proceso interno que este domingo precisamente se abre en Podemos se ha podido dejar entrever en todo esto que ha pasado con los presupuestos y que puede resultar determinante en estos próximos días? Eso casi lo tendrían que explicar ellos, ¿no? José García Molina, David Llorente, que son los candidatos en diferentes opciones que tiene Podemos. Yo no me gusta hablar de otros partidos políticos ni de sus procesos, porque todos estamos inmersos también en diferentes acciones en los nuestros o decisiones, ¿no?, importantes. Espero que no haya tenido que ver, espero que no condicionen decisiones a saber si o a intentar posicionar sus candidaturas por delante de las otras. Creo que eso sería injusto para los ciudadanos, porque sobre todo lo que no valoraría los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha es que pongan a la institución en un brete por defender sus intereses particulares dentro de los partidos. Es una formación nueva, pero las personas son viejas, es decir, las conocemos perfectamente, pueden venir de ámbitos del mundo social, pero desde luego saben qué es lo que se juega o qué consecuencias deben de tener no aprobar unos presupuestos. Si esto lo han puesto por delante o si vienen, como han dicho también, por instrucciones de Madrid para perjudicar al presidente Paje, es decir, si eso es así y algún día lo aclararan, sería muy importante que nos lo contaran, pues estaríamos hablando de otras cosas a las cuales nos gustaría que esas aclaraciones pues pudieran tener al menos un fundamento directo para que la ciudadanía de Castilla-La Mancha supiera perfectamente dónde nos han metido. Lo que ha sucedido ha abierto muchísimas quinielas para todos los gustos en los discursos de los castellano-manchegos. Hemos escuchado desde quienes abogan precisamente por acordar con Podemos nuevamente, a quienes señalan un posible apoyo de los populares o incluso quienes se refieren a que acabaríamos en un posible adelanto electoral. De bloquearse o enquistarse en los sucesivos ejercicios esta situación, ¿es precipitado hablar de este tipo de escenarios? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren trasladar desde esta situación a la ciudadanía? Nuestra comunidad autónoma necesita de propuestas que se puedan consolidar y proyectos que puedan estar además vinculados con un proceso económico, un proceso presupuestario adaptado a ellos. Es verdad que hay que seguir haciendo hospitales, hay que volver a restablecer esa construcción de los centros sanitarios que se quedaron sin hacer. Hablo, por ejemplo, del de Guadalajara, ¿no?, del Hospital de Guadalajara. Hablo del Hospital de Toledo, hablo de muchas infraestructuras que estaban en esa agenda económica y presupuestaria que venía a dotar de servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y que no se pueden llevar adelante si no se aprueban unos presupuestos en condiciones. Es decir, esos presupuestos tenían esa importante carga social
que desde luego garantizaba por lo menos seguir avanzando en este proceso. Si los presupuestos no se aprueban o no somos o no son capaces, en este caso, los partidos políticos que están en la oposición, de ver que estas consecuencias son tremendas para nuestra comunidad autónoma, lejos de los intereses particulares de cada uno, pues evidentemente tenemos un problema, y no lo tenemos nosotros como Partido Socialista, lo tiene la sociedad. Y la sociedad castellano-manchega necesita que esto avance y que no estemos paralizados por intereses particulares de Podemos y del Partido Popular, aunque bueno, el Partido Popular se debe venir y realizan enmiendas a la totalidad de los presupuestos sin haberlos visto. Es decir, bueno, ya sabemos cómo son, ¿no? Que nunca se han interesado por esta comunidad autónoma, pero a Podemos, que convino con nosotros, que pactó con nosotros, que llegó hasta el último momento y luego pues reculó de manera estrepitosa con unas consecuencias tremendas, pues imagínese cuáles pueden ser las circunstancias. Desde luego, descartar un adelanto electoral en ningún caso. Es decir, si la comunidad autonómica que ahora mismo está gobernada por el Partido Socialista se ve atascada por esos intereses, pues cualquiera de las soluciones para que eso no se produzca tendremos que explorarlas. Hemos hablado brevemente de ese proceso interno que se abre ya en Podemos Castilla-La Mancha. También en el caso del PSOE se está viviendo un proceso interno, en este caso a nivel federal, tras la recogida de avales en la que además los militantes castellano-manchegos han participado masivamente avalando alguna de las diferentes candidaturas. ¿Cómo se está viviendo también esta etapa y cómo se está trabajando, manteniendo pues esta inquietud al margen, como digo, del trabajo parlamentario del que usted me ha hablado al principio de esta entrevista? Los partidos políticos vivimos procesos de renovación y cada uno, bueno, pues decide cómo los tiene que llevar. En este caso, el Partido Socialista está inmerso en volver a designar un líder, una lideresa que sea cabeza de este partido, que es el partido más importante que ha tenido nuestro país y nuestra comunidad autónoma en la historia democrática. Y es una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad tan grande la tienen asumida las militantes y los militantes de nuestra formación, tanto como que, bueno, en este proceso interno, usted lo ha comentado, la importante participación que se ha tenido en la recogida de avales. Es verdad que Castilla-La Mancha es una federación dentro del Partido Socialista que está gobernando esta comunidad y que necesita también que la solvencia que pueda llegar a demostrar y representar nuestro secretario regional y presidente Emiliano García Paje es la destacada, y así se está produciendo, y desde luego nosotros apostaremos por un partido socialista sólido, un partido socialista fuerte, que respete todos los valores que han demostrado que este es el partido que verdaderamente ha sido motor de esta democracia desde sus inicios en 1879 hasta la actualidad, sobre todo volcado en solucionar los problemas de la gente, que necesita además el apoyo de instituciones, y eso es lo que ha ido demostrando día a día, año a año, cuando el Partido Socialista ha estado en el gobierno y cuando hemos tenido que estar en la oposición reclamárselo a quien gobernaba. Ahora esa solvencia la tenemos muy personalizada en nuestro presidente Emiliano García Paje, y con él y con las opciones que representa, además, dentro de lo que puede ser un apoyo, digamos, personal, que le estoy hablando, en el apoyo que pueda tener una de las candidaturas, en donde tendremos que apostar para que este partido pueda llevar adelante esas premisas que nunca debería haber perdido. Una última pincelada a la actualidad nacional. En la jornada de ayer se habló mucho de esos datos de la última encuesta del CIS que conocíamos ayer mismo. El PP volvería a ganar las elecciones, pero la noticia que todo el mundo subrayaba es que el Partido Socialista recuperaría la segunda posición, 2 décimas por encima de Podemos ya, con un 19,9%. ¿Ustedes qué valoración hacen de datos como estos? Bueno, las sorpresas de las encuestas, las que, bueno, pues nos llevan acostumbrando en los últimos meses, años, ¿no? No le voy a hablar a usted de aquellas del mes de junio en las elecciones generales, pero bueno, no dejan de ser opiniones además estacionales, ¿no? En determinados momentos de la vida de la sociedad, ¿no? Bueno, pues donde están marcadas tendencias de diferentes posturas en el aspecto social, pero desde luego hay algo que evoluciona positivamente, que es que desde que nuestro partido bueno, pues ha intentado enderezar el rumbo que se perdió después de haber sido bueno, pues vapuleado en las elecciones tanto de diciembre como de junio pasadas, ese partido que quiere además retomar el norte y las consecuencias de ese partido ganador y útil para la sociedad,
pues entonces, desde entonces ese partido ha ido subiendo poco a poco en la valoración de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo creo que la ciudadanía en general, a nivel nacional, busca y pretende un partido socialista como el que ha sido en los últimos años dentro de nuestra democracia el valedor de aquellos que más la necesitaban. Se van a invertir las tendencias de los partidos populistas, que no hacen más que bueno, pues perturbar muchas veces la racionalidad con la que la democracia ha intentado crecer y hacer crecer las instituciones. De hecho, aquí lo hemos visto, ¿no?, con la no aprobación de los presupuestos, y seguir apostando por todos aquellos partidos serios, en este caso que demuestran que la izquierda y la socialdemocracia están en el PSOE. Don Rafael Esteban, ha sido un placer poder conversar con usted y analizar pues todas estas cuestiones que interesan muchísimo, sobre todo a los castellano-manchegos, pero también un vistazo a esa esfera nacional que también es fundamental para las comunidades autónomas. Muchísimas gracias, como digo, por su tiempo. Pues un placer para mí, un placer, y muchas gracias a vosotros por haberme permitido también estar en vuestro medio de comunicación. Hasta luego, un saludo.